Ya. Bueno, ¿qué? Ya. Hola, buenos días. Hola, profesor. Buenas. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos un poquito complicados porque mi hijo está internado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile con neumonía y ha estado bien complicado desde el sábado que lo internaron ahí. Así es que estamos pasando días como bien difíciles, complicados. Entonces, esa es la situación. Tienen que cuidarse, chiquillos. Mi hijo tiene 29 años y está súper complicado. Las nuevas variantes del coronavirus están afectando mucho a gente joven como ustedes. Entonces, eh, les pido que se cuiden, salgan lo menos posible, eh, para que se cuiden ustedes y cuiden a sus familias también. Está muy compleja la situación porque además ya el sistema hospitalario está prácticamente desbordado y por lo tanto las personas que se enfermen de aquí en estas próximas 2, 3 semanas no van a tener camas UCI disponibles para ser tratados. Entonces la situación es delicada. Cuídense. Quería partir con esto porque creo que es importante hacer conciencia en cada lugar en el que uno y en cada instancia en el que uno esté, porque de verdad que es una situación seria. ¿Ya? Así es que, bueno, eh, nosotros tenemos que continuar nomás, pues. ¿Mm? Eh, Así es que vamos a partir con la clase de hoy. Bueno, eh, los profesores de esta asignatura, sí, hay gente que no cree, y esa es la gente que contamina el resto, ¿no? Así es. Bueno, como les decía, los profesores de la asignatura, de las diferentes secciones, ya nos pusimos de acuerdo en la estructura que va a tener el informe, perdón, la solemne 1, la estructura que va a tener la solemne 1. Bien, entonces anoten por ahí, anoten. Les voy a dar un minuto para que busquen lápiz y papel para anotar. Ya, la solemne 1 va a tener 4 preguntas, 4, de las cuales ustedes van a tener que responder 3, ¿ya? Así va a ser. 4 preguntas de las cuales ustedes van a tener que responder 3. La primera pregunta va a consistir en un set de 8 a 10 verdaderos y falsos que ustedes van a tener que responder verdadero o falso y comentar, justificar su respuesta. Pero van a elegir de esas 8 o 10 preguntas, 4 o 5. ¿Ya? Ahí vamos a ver. Si son 8 van a elegir 4, si son 10 van a elegir 5 de esas 10, de las cuales tienen que responder verdadero o falso y comentar, justificar la respuesta. ¿Ya? Esa va a ser la primera pregunta que va a ser de respuesta obligatoria para todas las secciones. Después, en la pregunta 2, vamos a preguntar
regresión lineal múltiple. Regresión lineal múltiple. En la pregunta 3, método de máxima verosimilitud, un ejemplo, perdón, una pregunta de aplicación numérica, y en la pregunta 4, regresión logit. La pregunta 4, regresión logit. De estas 3 preguntas, de la pregunta 2, 3 y 4, ustedes van a tener que elegir 2 para responder. ¿Ya? Pueden dejar una afuera. Bien, entonces, resumen, se van a hacer 4 preguntas, van a tener que responder 3, es decir, pueden dejar una afuera, eligiendo cuál dejan afuera de las 2, 3 o 4. Pregunta 1, verdadero o falso, comente. ¿Qué se va a preguntar ahí? Conceptos relativos a los temas que hemos visto en clases. Conceptos relativos, por ejemplo, a regresión lineal, diagnóstico de regresión lineal, Monte Carlo, máxima verosimilitud, logit. ¿Ya? Se les van a presentar ciertas afirmaciones y ustedes van a decir, esta afirmación es verdadera por tal y tal motivo o es falsa por tal y tal motivo. Esa es la primera. Y después, la segunda, regresión lineal, logit y máxima verosimilitud, y ustedes pueden dejar una fuera de esas 3. Bien, ahora, ¿cómo va a ser esta dinámica de la solemne? En el caso de regresión lineal, logit y máxima verosimilitud, se le va a dar la salida, o los cuadros de salida del programa, del stata en nuestro caso, para que ustedes interpreten el estadístico y la significancia general del modelo, por ejemplo, después el estadístico y significancia de cada uno de los coeficientes, interpretación y comente de eso, la salida de algunos test de diagnóstico de la regresión lineal, puede ser la salida del test de normalidad de residuos, la salida del test de homoceasticidad, el índice de inflación de varianza, para que ustedes nos digan qué pasa con la multicolinealidad. Ya, de esos 3 principalmente podrían ser. Bien, entonces se le va a dar la salida, es decir, no les vamos a dar la base de datos para que ustedes corran en Stata los programas, no. Se le va a dar la salida de los modelos y ustedes van a tener que interpretar y comentar, en fin. El logit, lo que hemos estado viendo, no mlogit. Mlogit no va a entrar. No va a entrar. Logit sí, es decir, cuando la variable categórica, perdón, cuando la variable dependiente es categórica nominal, dicotómica, toma 2 valores solamente, ¿ya? Y ahí les vamos a dar la salida del modelo con los coeficientes, les vamos a pedir que interpreten los coeficientes, les vamos a pedir que calculen probabilidades dados ciertos factores, que son valores que toman las variables independientes, que interpreten también la salida del modelo en forma de efectos marginales, el de IA de X, que comenten también los coeficientes en forma de efectos marginales, y eso principalmente. Así es que nada distinto a lo que hemos estado viendo en las clases. No va a haber ningún tipo de sorpresa, ¿ya? Para que se concentren en lo que hemos visto en clases. ¿Ya? Respecto a máxima verosimilitud, van a ser cuestiones más bien conceptuales, y nosotros, como no hemos profundizado en eso, bien podrían dejar afuera esa pregunta y dedicarse a responder regresión lineal y logit, que es lo que hemos visto con más énfasis en el curso. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Profesor, consulta con el ánimo de solamente confirmar. La prueba es
No le escuché, Ignacio. Con el ánimo de confirmar, quería saber si la prueba, la solemne 1, era el 20 de abril, como salía el anuncio de... Es el, es el 20 de abril. Ya, profe. La prueba es el 20 de abril en el horario en que habíamos visto. Me parece que el mismo horario del curso, 10:20 a 12. ¿Ya? Mañana no hay ayudantía, no hay ayudante. No hay ayudante y yo no estoy en condiciones de hacer la ayudantía mañana. Vamos a ver si la próxima semana ya tenemos ayudante y si la puedo hacer yo, pero va a depender de mi situación personal también. No sé cómo vienen los próximos días. Entonces no puedo comprometerme para mañana. Están súper escasos los ayudantes. Nadie se ofreció para ser ayudante de este curso. Bien, entonces lo que quiero que veamos hoy son ejercicios de regresión logística, cálculos de probabilidades principalmente, y quiero que me ayuden a interpretar coeficientes. ¿Ya? Entonces vamos a cargar nuestra base de datos Manif y vamos a hacer un modelo y vamos a hacer más ejercicios de cálculo. ¿Ya? Eso es lo que me interesa que veamos hoy. No voy a seguir avanzando con MLogit porque eso seguramente ya va a entrar en la Solemne 2 junto con regresión Probit, regresión logística ordinal y series de tiempo en la Solemne 2. ¿Ya? Entonces en la Solemne 2 dejaríamos Probit, logística ordinal, MLogit y serie de tiempo. Ya, algunas cuestiones previas para hoy. Recuerdan que yo les decía que la regresión Logit, ¿cierto? Asume que los, las perturbaciones aleatorias o los residuos distribuyen de acuerdo a una función logística. ¿Ya? Si ustedes buscan ahí en Google, vamos a mostrar eso. Espérenme un poquito. Ya, ¿están viendo ahí el wiki? Sí, profe, se ve. Ya, bueno. ¿Qué hay detrás de esta formulita que nosotros vemos y que hemos usado para calcular las probabilidades? En que decimos que la probabilidad de que y sea igual a 1, dado un cierto valor de x, sea igual a un e elevado a un x beta partido por 1 más un x beta. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, detrás de eso hay un supuesto, y ese supuesto es que los residuos o la perturbación aleatoria, ¿cierto?
de la variable dependiente del modelo distribuyen según la función logística. Y la función logística se define con una expresión matemática que es la que ustedes ven aquí, que la probabilidad de t es igual a 1 partido por 1 más un e elevado a menos t. Eso es lo que hay detrás del modelo de regresión logística, y los residuos distribuyen según esta forma. ¿Se fijan? Según la curva logística, esta es la curva logística normalizada, este t es el estadístico normalizado de la regresión, ¿cierto? Distribuye según esta curva. ¿Se fijan? Eso es lo que hay detrás, por lo que subyace, teóricamente, cuando modelamos una regresión logística, y por eso las probabilidades las podemos calcular de esa forma. ¿Bien? Eso es, en términos simples. ¿Ya? Hay otro tipo de regresión que se llama la regresión Probit, que es muy similar, ¿cierto?, a la regresión Logit, pero en la regresión Probit se asume que los residuos, las perturbaciones aleatorias, distribuyen según la distribución normal. ¿Ya? Entonces, el modelo que subyace, teóricamente, ¿cierto?, es distinto. Es distinto. Ahora, generalmente lo que se hace, o lo que se hacía antiguamente cuando estos cálculos debían realizarse de forma manual, era que generalmente se utilizaba la regresión logística porque la fórmula de cálculo es mucho más simple con la distribución logística que con la distribución normal. Pero ahora, dado que existen métodos computacionales, entonces la verdad es que uno puede utilizar tanto regresión logística como distribución normal, o regresión logit como regresión probit. Ahora, ¿cuándo usar una y otra? Bueno, es que cuando por ejemplo, nosotros desde el punto de vista teórico sabemos que una cierta variable distribuye de una cierta forma o de otra. ¿Ya? Entonces, sabemos a priori cuál es la regresión que va a funcionar mejor, logit o probit. Bien, entonces, esa la regresión probit la vamos a ver ya después de la solemne 1. Ahora nos vamos a concentrar en hacer bastantes ejercicios de regresión logit. Vamos a repasar también, hoy vamos a hacer ejercicios de regresión logit, y en la próxima clase vamos a volver a mirar un poquito una de las tareas que ustedes hicieron, y vamos a ver ahí un par de ejercicios para que les quede más claro, que es el método de estimación de máxima verosimilitud. ¿Ya? Método de máxima verosimilitud. Por ahora, lo que les quiero refrescar o decir es que recuerden que cuando nosotros, por ejemplo, modelamos a través de un modelo de regresión lineal, en base al método de los mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? Lo que estamos haciendo ahí es tomar una muestra, generalmente o idealmente una muestra representativa, es decir, una muestra aleatoria, y a partir de eso, estimar valores de los parámetros, ¿cierto?, de esa regresión. Y esos parámetros son los que tomamos a priori o en primera instancia como parámetros poblacionales, ¿cierto? Ahora, para efectos de inferencia estadística, es decir, para extender los resultados obtenidos a través del modelamiento con una muestra, para poder extenderlo a una población tenemos que verificar ciertos supuestos, ¿cierto?, en la regresión. Si se verifican esos supuestos, es decir,
que los residuos o las perturbaciones aleatorias distribuyan normal, que la varianza sea constante, que no existe multicolinealidad y todos los otros supuestos que vimos, ¿cierto? Nosotros estamos en condiciones de decir que esos, de acuerdo al teorema de Gauss-Markov, decimos que esos estimadores son MELI, son los mejores estimadores lineales insesgados, siempre y cuando se cumplan esos supuestos, ¿cierto? Bien. Eso cuando estimamos a través de mínimos cuadrados ordinarios. Pero hay otros métodos de estimación que permiten relajar estos supuestos. Les estoy refrescando esto porque estas pueden ser preguntas que entren ahí en los verdaderos y falsos. ¿Ah? Pueden ser preguntas que entren ahí en los verdaderos y falsos. Por eso estamos recordando esto. Hay otros métodos de estimación que permiten relajar estos supuestos de la regresión lineal. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuáles son esos métodos? El método de máxima verosimilitud y método de Monte Carlo, Jackknife y Bootstrap. Principalmente eso. ¿Qué hacen estos métodos? Estos métodos son métodos numéricos, computacionales, que a través de múltiples iteraciones, múltiples y sucesivas iteraciones, van tomando los datos muestrales y a partir de esos primeros datos muestrales, ¿cierto? A través de sucesivas iteraciones, van acercándose a los parámetros poblacionales, ¿ya? Asintóticamente a los parámetros poblacionales. Entonces, por ejemplo, el método, nosotros ya vimos Monte Carlo, ¿verdad? Vimos Monte Carlo y vimos cómo a partir de una muestra, Monte Carlo lo que hace, y el método numérico Monte Carlo lo que hace es generar muchas muestras más, y a partir de esas muchas muestras más, ir acercándose al parámetro poblacional verdadero, a partir de otra. Bien, eso nos permite llegar a valores insesgados de los parámetros a través de un método numérico. Jackknife y Bootstrap funcionan muy similarmente. Y el método de máxima verosimilitud lo que hace es, a través de sucesivas iteraciones, estimar valores de los parámetros que reproduzcan con la probabilidad máxima los valores observados. Bien, entonces el método de máxima verosimilitud consiste en maximizar la probabilidad de que los parámetros que estoy calculando reproduzcan los parámetros observados. Bien, entonces en eso consiste el método de máxima verosimilitud. En econometría, por ejemplo, ya sabemos que cuando tenemos una muestra aleatoria de una variable X observada, perdón, una variable aleatoria de una variable Y observada, ¿ya? Muestra aleatoria, tomamos un n grande, una cierta cantidad, ¿cierto?, de observaciones de una variable Y, ya sabemos que el estimador de máxima verosimilitud para el valor esperado de esa variable Y es la media. Es la media. ¿Ya? Eso se sabe y se puede demostrar algebraicamente. La demostración de eso es un poquito complicada, pero la verdad que no es uno de los objetivos para hacer ese tipo de deducciones o demostraciones, pero vamos a ver en qué consiste eso. Les voy a compartir un archivo.
Un minuto. Ya, ¿ven el archivo que estoy mostrando ahora? Dice calcular el estimador máximo verosímil o de máxima verosimilitud del valor esperado o la esperanza de X para una muestra aleatoria simple de tamaño n. ¿Están viendo? Sí, profe. Ya. Bueno, aquí tenemos el desarrollo de la deducción de cuál es el valor de ese estimador, estimado por máxima verosimilitud, el valor esperado de X a una muestra aleatoria simple de tamaño n. Bien, nosotros, se fijan, dice, lo primero es calcular la esperanza de X. Entonces, como X ya estamos definiendo que es una variable aleatoria continua, entonces sabemos que la esperanza de X se puede expresar en esta forma. ¿Ya? X por una función de X, entre menos infinito e infinito. Entonces, la integral de X por f de X a dx. ¿Ya? Como sabemos que X toma solo valores positivos, nosotros podemos desarrollar para llegar a encontrar el valor de la esperanza de X por el método de máxima verosimilitud. Bien. Se fijan que el desarrollo es un poquito complejo, que escapa los alcances de este curso. Pero al final, a lo que llegamos es a esto. Entonces, tenemos que el valor esperado de X es igual a la media de X. Y la media de X, es el estimador de máxima verosimilitud para el valor esperado de X, cuando X es una variable aleatoria y tenemos valores observados de esa variable aleatoria a través de una muestra representativa, una muestra aleatoria. Bien, entonces ya sabemos que el valor esperado de X, cuando lo estimamos por máxima verosimilitud, es la media de X. Bien, entonces aquí vamos a ver un ejemplo, chiquillos, miren. Y un ejemplo súper simple que yo creo que les va a permitir entender un poquito más. Dice, mediante un muestreo aleatorio simple, se han recogido los siguientes 15 tiempos de realización de una tarea cualquiera. Entonces, este es el experimento. Se realiza una tarea cualquiera y observamos cuánto es el tiempo de realización de esa tarea 15 veces. Y tenemos, supongamos, son 15:56 segundos. Minuto, bueno, lo que sea. 5:56, 2:23, 0:58, 1:37, 0:21, 1:98, 2:44, 2:71, 10:12, en fin. 15 veces observamos la realización de esa tarea, medimos el tiempo, lo registramos. Y nos dicen, obtenga la estimación de máxima verosimilitud del tiempo medio de realización del proceso. ¿Cuál es el estimador de máxima verosimilitud de esa variable? Es la media de estos valores, ¿verdad? Ya sabemos, porque se dedujo aquí que el valor esperado del tiempo de realización cuando tomamos una muestra aleatoria es la media de esos valores. Y podemos decir con propiedad que ese es el estimador de máxima verosimilitud para el tiempo medio de realización de la tarea, que es el valor esperado y que corresponde a la sumatoria de estos 15 valores dividido por 15, que es el promedio aritmético, y por lo tanto el valor esperado de
de esa variable de acuerdo a los datos muestrales, siempre y cuando nuestra muestra sea aleatoria. 2,85 minutos era el minuto del tiempo, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, el estimador de máxima verosimilitud es aquel estimador que maximiza la probabilidad de que el estimador reproduce los valores observados. Por otra parte, también, cuando sabemos que el estimador de máxima verosimilitud es asintóticamente normal, es decir, los residuos tienden a una distribución normal, decimos que la varianza asintótica, ¿cierto?, responde a esta expresión, que equivale, y esto también por deducción algebraica, a la media dividido por 2 al cuadrado partido por 2 veces el tamaño de la muestra. Y tenemos que la media al cuadrado, ¿cierto?, dividido por 2 partido por 8 por 15 me va a dar 0.068. Esa va a ser una estimación de máxima verosimilitud de la varianza de mis observaciones. ¿Ya? Entonces, para cada tipo de fenómeno o variable dependiente a los cuales nosotros queramos estimar los parámetros para modelar esa variable, nosotros podríamos a través de un método de máxima verosimilitud hacer una estimación de esos parámetros. También podríamos utilizar otros métodos como Monte Carlo, ¿ya? Pero este es un ejemplo de estimadores de máxima verosimilitud en base a un ejemplo muy sencillo, como el que vimos aquí. ¿Ya? Quiero que me comenten si es consistente esto con la tarea que tuvieron que hacer de máxima verosimilitud. Quiero que si tienen ahí alguna duda que puedan preguntar ahora. Vamos a ir reforzando cosas de las materias que van a entrar en la solemne. Eso les pediría que repasen, ¿ya? Concepto de máxima verosimilitud y vean algunos ejemplos numéricos sencillos. Eso. Ya, vamos a ir a Logic ahora nuevamente y vamos a hacer ejercicio hoy. ¿Ya? Aprovechando de que mañana no vamos a tener la ayudantía, vamos a hacer hoy una especie de ayudantía. Ya, ahí están viendo la pantalla, la ventana principal de Stata, ¿verdad? Sí, profe. Vamos a abrir la base de datos Manif. Era panel 10, parece. Sí. Ahí cargamos la base de datos panel 10, DTA, aquí están las variables. Vamos a ver un ejemplo sencillo para que empecemos a hacer un ejercicio de cálculo, ¿ya? Entonces vamos a ir a Logit. Recuerden, usamos Logit y el supuesto aquí subyacente teórico en la base de este modelo es que las perturbaciones aleatorias van a distribuir según la distribución logística, según esa curvita en forma de S que vimos recién, ¿ya? Y que la probabilidad de t, que la variable estandarizada va a ser igual a 1 partido por 1 más e elevado al menos t. Eso es la forma geométrica de la distribución y es el modelo matemático de la distribución, ¿ya? Eso es lo que subyace aquí, cuando
modelamos con Logit. ¿Cuál es la diferencia con Probit? Es que en Probit suponemos que el residuo, la perturbación aleatoria, distribuye normal, es decir, no como una S, sino que como una campana de Gauss. Esa es la diferencia, y también la formulación matemática es distinta. ¿Ya? Eso para que lo sepan, qué es lo que hay detrás. Cuando nosotros modelamos en Stata, la verdad que eso no se ve. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un ejercicio, miren. Manif, mujer, edad 1. Este es un modelito que ya ustedes han visto, ¿verdad? Entonces ahí, fíjense, iteración 0, 1, 2, 3. Este es un método iterativo, y el método de estimación por defecto en Stata de la regresión Logit es el método de máxima verosimilitud. Likelihood es máxima verosimilitud. Likelihood es máxima verosimilitud. Fíjense, lo que nos entrega como salida en cada iteración es el logaritmo, es el log de likelihood. Fíjense que va disminuyendo desde un número más grande negativo hasta un número más chico negativo, hasta que converge, es decir, ya el programa no va a mejorar más los valores de estos coeficientes estimados por el método de máxima verosimilitud, por lo tanto las iteraciones se detienen, el modelo convergió. Por lo tanto, estos coeficientes que están aquí son los parámetros estimados por máxima verosimilitud que con mayor probabilidad reproducen los valores observados. Esa es la interpretación cuando estimamos por máxima verosimilitud. ¿Ya? Eso. Bien, vamos a ver los resultados del modelo ahora. Significancia general del modelo. Miramos acá. Tenemos que el estadístico chi cuadrado alcanza el valor 384.27 y que el p-valor o la probabilidad del chi cuadrado son 0.0000, es significativo al 1%. Eso quiere decir que al menos uno de los coeficientes del modelo es distinto de 0, por lo tanto es significativo. La significancia general del modelo ya no está diciendo eso. El pseudo R cuadrado es un 0.0553, recuerden, este R cuadrado, pseudo R cuadrado, no se interpreta igual que la regresión lineal. Aquí no podemos decir que este modelo está explicando en un 5,53% la varianza de la variable dependiente. No. Esto nos da una idea de la calidad del ajuste o la bondad del ajuste del modelo. Aquí partimos con dos variables dependientes. Si agregáramos una tercera y este pseudo cuadrado es más alto, entonces eso nos permite decir, este modelo con esta variable incorporada es mejor, ajusta mejor o tiene una bondad de ajuste superior al modelo anterior. ¿Ya? Entonces, comparativamente, este pseudo R cuadrado nos sirve para comparar entre un modelo y otro. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí. Todos los coeficientes, vamos ahora a analizar coeficiente por coeficiente en el cuadro desde abajo. Tenemos que todos los coeficientes son significativos, ¿verdad? Tenemos el coeficiente de mujer es significativo, es decir, esa variable es significativa. El coeficiente de la edad es significativo, es decir, esa variable es significativa, y también la constante es significativa. Por lo tanto, estos tres coeficientes pueden entrar en los cálculos de las probabilidades. ¿Ya? Ahora, ¿cómo interpretamos los coeficientes de la salida de regresión logística? Voy a poner la batería en el computador. Aquí quiero que me ayuden ustedes. Le voy a preguntar a Katia Alexa Belén Marinkovic. Katia Alexa. ¿Está por ahí? Katia no está. Kevin Bravo.
Ah, Katia. Ya. Katia. Voy a salir y voy a volver a entrar a ver si se escucha mejor. Ya, ¿me escuchan mejor ahí? Entonces habíamos dicho, Katia, ayúdeme a interpretar estos coeficientes. El coeficiente mujer, el coeficiente edad 1 y la constante. Coeficiente mujer, ¿qué significa eso? Eh, Comente, por favor, active el micrófono porque yo no veo el chat cuando estoy presentando. Así que active el micrófono y nos cuenta. Ya, ¿cómo interpreta el coeficiente mujer? ¿Me escucha? Sí, se escucha. Yo lo interpreto como lo habíamos visto una vez, que era lo de la relación inversa. Si es que era negativo es, bueno, si uno aumenta, el otro baja. Así lo recuerdo yo. Ya, bueno. En este caso, recordemos cuando tenemos la instrucción logit, los coeficientes no son directamente interpretables, como en la regresión lineal. Lo que sí es interpretable en esta forma de coeficiente es el signo. Y el signo nos dice qué pasa con la variable dependiente en relación con la variable independiente, en este caso mujer. Aquí nos dice que cuando la variable mujer es 1, recuerde, la variable mujer puede tomar valor 1 cuando es mujer y 0 cuando no es mujer. Nos dice que cuando la variable mujer es 1, entonces la probabilidad De que asista. de que asista a una manifestación es menor a cuando no es mujer. ¿Ya? Así se lee este coeficiente. La probabilidad de que asista a una manifestación cuando es mujer es menor a cuando no es mujer. ¿Ya? Eso, porque la variable mujer puede tomar valor 0 y 1. Entonces, cuando toma el valor 1, la probabilidad es menor. De forma análoga, ¿cómo interpretaríamos el coeficiente de la variable independiente edad 1? Cristian Cisternas Gallegos. Cristóbal Almarza Fernández. ¿Qué está viendo? Luciano Fuentes Pizarro. Matías Godoy Aquebeque. Profe, para hacer una correcta interpretación, ¿no había que restarle 1 al coeficiente? No, no.
se resta 1 cuando estamos interpretando los odd ratios. Cuando decimos logistic. Sí, ahora recuerdo, gracias. Ya, buena pregunta, Ignacio. Aproveche de decirme cómo se interpreta el coeficiente de la edad 1 cuando tenemos los coeficientes en esta forma. Recuerden, cuando tenemos los coeficientes en esta forma, es decir, la salida logit, el valor del coeficiente no es interpretable directamente, pero sí el signo. El signo nos decía entonces que la probabilidad de que se asista a una manifestación es menor, supongo que mientras más edad tiene el individuo. Así es. Recuerden, cuando el signo es negativo, ese signo negativo nos dice que a valores altos de una variable tenemos valores bajos en la otra variable. ¿Ya? Eso nos dice el signo. Entonces, en el caso de la edad, nos dice que a mayor edad, menor probabilidad de asistir a manifestación. Eso nos está diciendo el signo ahí. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, así es. La variable mujer, ¿qué valores puede tomar? Cero y 1. Ya, 0 y 1. Se fijan que mujer es una variable nominal, ¿verdad? Puede tomar solo 2 valores y valores discretos, nominales. Esos son valores cualitativos. ¿Es mujer o no es mujer? Entonces ahí, cuando mujer es 1, es decir, cuando la persona es mujer, la probabilidad de asistir es menor. Cuando la edad aumenta, la probabilidad de asistir disminuye. Esa es una variable continua, la variable edad 1. ¿Se fijan? Entonces, cuando la edad aumenta, la probabilidad de asistir disminuye. El signo nos está diciendo eso. ¿Ya? Bien, vamos ahora, fíjense, les voy a mostrar, me voy a adelantar un poquito, pero solo para que vean, voy a poner Provit, Anis, mujer y edad 1. Fíjense, esta es Provit, no es Logit, es Provit. También hay una estimación de parámetros por máxima verosimilitud. El valor de chi cuadrado, fíjese, es 390,78. Acá arriba con Logit era 384,27. Nos dice que al menos uno de los coeficientes es significativo y acá abajo nos dice que las dos variables son significativas y la constante también. Y fíjense el valor de los parámetros. Acá arriba teníamos menos 0.45 y acá abajo tenemos menos 0.28 para mujer. Menos 0.028 para edad 1, menos 0.0179 para edad. Y la constante 0.99 arriba y 0.61 abajo. ¿Qué se produce esa diferencia cuando modelamos con Logit o modelamos con Provit? ¿Quién me responde eso? Lo dijimos hace un ratito. ¿Por los residuos? ¿Ya qué pasa con los residuos? Que en el Provit es como la campana de Gauss y en el Logit dicen que distribuyen logísticamente, creo. Así es. Entonces, ¿por qué los parámetros estimados son distintos en uno u otro, aunque son significativos igual? ¿Cierto? No hay cambio de significancia con las variables, pero los valores de los parámetros son distintos. ¿Por qué? Porque el modelo Logit asume que los residuos distribuyen de acuerdo a la distribución logística y en el modelo Provit se asume que los residuos distribuyen de acuerdo a la distribución normal. Por lo tanto, los modelos matemáticos que hay detrás de cada uno de estos son distintos y por eso los valores de los parámetros son distintos. ¿Ya? Quería que vieran eso, como si bien la significancia no cambia, los valores de los parámetros sí, por lo tanto, ¿en qué va a redundar esto? En que
la estimación de probabilidades va a ser distinta. ¿Cierto? Usemos un modelo u otro. ¿De qué depende usar Logit o Probit? Bueno, ahí tenemos que ir ya más a la literatura y ver teóricamente cómo distribuye esa variable Manif. ¿Distribuye logística o normal? ¿Cómo distribuyen esos residuos? ¿Ya? Pero no vamos a entrar en eso. No vamos a entrar en eso. ¿Ya? Quiero que vean cuáles pueden ser las diferencias. Bien, entonces ahora vamos a volver a nuestro modelo Logit, Manif, edad 1, y vamos a incluir la variable estudiante. Ahí está. Ahora tenemos tres variables, ¿cierto? Significancia convergió a la cuarta iteración. Se fijan que el valor el valor negativo del logaritmo de máxima verosimilitud, ¿cierto? Va disminuyendo. 3.449 partió y después 3.287. Convergió a la cuarta iteración. Ahí encontró el valor de los parámetros que con máxima probabilidad pueden reproducir los valores observados. En la cuarta iteración. Significancia general menos una variable significativa, pseudo r cuadrado punto 047. Y fíjense, la variable estudiante no es significativa. ¿Fijan? Entonces, para efectos del modelo, esa variable no tiene importancia. ¿Se fijan que la significancia es punto 14? ¿Sí? Profe, entonces si comparamos, por ejemplo, este modelo Logit con el anterior y vemos el pseudo R cuadrado, es que el anterior tiene mejor banda de ajuste que este, se explica mejor, ¿no? Claro, mira, acá arriba teníamos dos variables, mujer y edad 1. Y el pseudo R cuadrado era 5.53. ¿Ya? 5.53. Y acá abajo agregamos una variable. Pero aquí me faltó mujer. Espérame. Sí, me faltó mujer. Logit, Manif, mujer, edad 1 y estudiante. Tenemos el pseudo R cuadrado 5.54 contra 5.63 de acá, es decir, empeoró el ajuste. ¿Se fijan? Incorporamos una nueva variable estudiante, claro, y esta variable estudiante no es significativa. ¿Ya? No es significativa, no tiene importancia. Eso es lo que nos está diciendo. Ser estudiante o no, no tiene importancia para explicar la probabilidad de la variable Manif. ¿Se fijan? Entonces, ¿incluyo o no incluyo la variable estudiante en mi modelo? No, no se incluye. No la incluimos, No, ¿verdad? Entonces examinemos otra variable. Examinemos Logit, Manif como variable dependiente categórica nominal que puede tomar valores 0 y 1. No asistió a la manifestación. Manif. Mujer, edad 1. Mujer, edad 1 ya sabemos que son significativas y vamos a poner ahora ingreso IGR 2. Ya vamos a ver las personas de nivel de ingresos medios. ¿Qué pasa aquí? Fíjense, tenemos que el significativo general, pseudo R cuadrado mejoró 6.42 respecto al primer modelo, es decir, incluir esta otra variable permitió mejorar la onda de ajuste del modelo, y son todas las variables significativas, es decir, la variable ingreso medio o ingreso 2, sí, importante en el modelo, incluimos. ¿Ya? Entonces ahora yo voy a ver PR Evalue, coma, X, mujer igual 1, edad 1 igual 18, no, edad 1 igual
30 años vamos a poner, edad 1, IGR2 igual 0. A ver, ¿qué estoy queriendo ver ahí? ¿Qué estoy queriendo ver ahí? Rest, mean, aunque no tenemos otras variables incluidas en el modelo, también podemos poner esto ahí, ¿ya? ¿Qué queremos ver ahí? Decir, a ver, de acuerdo con el modelo que corrí recién, quiero ver cuál es la probabilidad de que una persona que es mujer, que tiene 30 años o que no tiene ingresos de nivel medio, asista a la manifestación. Veamos primero que sí tiene ingresos de nivel medio. Lo comparamos después con ingresos 2 igual 0. ¿Ya? Veamos qué pasa ahí. Nos dice que la probabilidad de que una mujer de edad de 30 años que sí tiene ingresos de nivel medio, es decir, gana entre 150 y 300.000 pesos, vaya a una manifestación es del 47,33%. Un intervalo de confianza al 95% con valor mínimo 33,99 y valor máximo 50,66. ¿Se fijan? Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero ingreso 0, ingreso 2, 0, es decir, no tiene nivel de ingreso medio. Puede tener ingresos más bajos que ese o ingresos más altos, pero no es de nivel medio de ingreso. La probabilidad de 37,52 disminuye. Ya, entonces ahora quiero que calculen a mano estas probabilidades. ¿Ya? ¿Cómo? Utilizando estos coeficientes, ustedes van a ir a la fórmula que ya vimos, ¿cierto? La fórmula 1.8 del texto y van a calcular estas probabilidades porque así las van a tener que calcular en la solemne. A partir de esta salida, a partir de esta salida que yo les voy a dar en la prueba, ustedes van a tomar estos coeficientes y van a tener que meterlos en la fórmula y calcular estas probabilidades. Profe, ¿puede subir hacia la salida para poder verla? Ahí está. Gracias. Ya, entonces calculen esas dos probabilidades, por favor. Estos ejercicios hay que hacer porque así van a ser los ejercicios de regresión logística. Interpretar coeficientes, como lo hicimos recién, calcular probabilidades e interpretar los efectos marginales. ¿Ya? Entonces, para los efectos marginales, yo les voy a dar esta salida. ¿Se fijan? Aquí dice marginal effects after logic. ¿Se fijan? Ahí está. Entonces le voy a decir, interprete los coeficientes en forma de efecto marginal para la variable mujer, edad 1 e ingreso 2. Pero hagan el cálculo mientras. Después vamos a ver, después que ya tengamos listo el cálculo, a mano de esas dos probabilidades que vimos recién, vamos a interpretar los efectos marginales.
que quiera después, estos días que va a estar ahí. Ya, ¿calcularon? Háblenme porque no veo. Sí, profe. Y ahí les da el resultado. Me dio el 47,8% o 0,478 Ya, la primera ya, y la segunda 0,38. ya. ¿Sí? Andamos bien. Recuerden, trabajen con 3 decimales del coeficiente. Aproximan el coeficiente al tercer decimal y trabajan con eso. Sí. ¿Ya? Súper. ¿Alguien más llegó a esos valores o parecidos? ¿Y alguien más? ¿Alguien más calculó? Ya. Bien. Vamos ahora a mirar la salida de efectos marginales. La salida de efectos marginales. Fíjense, están viendo acá, ¿verdad? Dice MFX, que es la instrucción. Después de correr la regresión logística, yo pongo esta instrucción o este comando MFX y me va a entregar esta salida, que es la tabla con los coeficientes de efectos marginales de I a de X para cada una de las variables independientes. Y fíjense, la variable mujer aparece con un asterisco, la variable ingreso 2 aparece con un asterisco. ¿Qué significa ese asterisco? Dice que el de I a de X, es decir, el efecto marginal, está expresado, en ese caso, donde está puesto el asterisco, para un cambio discreto de una variable dummy, y ese cambio va de 0 a 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo interpretamos aquí estos coeficientes? Dado que son efectos marginales, ya sabemos que se refiere a cuando la variable dependiente cambia en una unidad, ¿cierto? ¿Cuál es el efecto que tiene en el cambio de la variable dependiente? Entonces decimos, cuando mujer cambia de 0 a 1, porque es discreta, cuando mujer cambia de 0 a 1, es decir, cuando mujer, ¿cierto? Entonces, la probabilidad, fíjense acá arriba, la probabilidad de que asista a Profe, una que no se ve la manifestación. pantalla. Ah, gracias por avisarme. Ya, y ahí, Ahora sí. ya, Gracias. gracias. ¿Quién me avisó? José Cordero. Ya, José, muchas gracias. Fíjense, esta es la salida de efectos marginales. ¿Ya? Tenemos aquí, esto nos dice que los coeficientes que estamos obteniendo después de esta salida son en forma de efectos marginales. ¿Aló? Hola, mi amor, estoy haciendo clases, la llamo apenas termine. Ya. Ya, que son en forma de efectos marginales. Fíjense, mujer e ingreso 2 tienen un asterisco ahí, ¿verdad? El asterisco significa que el efecto marginal es para un cambio discreto de una variable dummy o una variable nominal o dicotómica. El cambio va de 0 a 1. Entonces esto nos dice que cuando la variable mujer cambia de 0 a 1, la probabilidad de que
la persona asiste a una manifestación, disminuye en un 11,3%. Ahora sí, estos coeficientes son interpretables en signo, es decir, en la dirección y en la magnitud, cuando tenemos efectos marginales en la salida. ¿Ya? Eso nos dice, cuando la variable mujer va de 0 a 1, la probabilidad de que la persona asista a la manifestación disminuye en un 11,3%. Cuando la edad, esta es una variable continua, entonces aquí ya podemos decir, de otra forma, cuando la edad aumenta, y como está expresada en años la edad en nuestra base de datos, cuando la edad aumenta en un año, entonces la probabilidad de que esa persona asista a manifestación disminuye en un 0,62%. Cuando la edad aumenta en un año, la probabilidad de que asista a la manifestación disminuye, el signo nos está diciendo eso, en un 0,62%. Y cuando el ingreso va de 0 a 1, el ingreso medio va de 0 a 1, es decir, cuando el ingreso es medio, que cuando toma el valor 1 es medio, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de asistir a la manifestación aumenta en un 9,4%, porque es un signo positivo. Así se interpretan los coeficientes cuando están expresados en forma de efecto marginal y tienen una interpretación tanto en el sentido, y eso está dado por el signo, como en la magnitud. Y la magnitud se puede expresar en variación de puntos porcentuales en la probabilidad de ocurrencia del suceso o del fenómeno. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Vamos a agregar otra variable ahora. Profe, disculpe, logistic, es decir, el que arroja resultados odds, ¿también ¿Sí? entra en la primera prueba? Sí, podría entrar. El Ya, logistic, recuerden que nos da, vamos, hagámoslo. entonces, el logit no se pueden interpretar los coeficientes directamente, pero No, logistic y MFX sí. claro, en Logit nos va a entregar unos resultados, valores de coeficiente en donde solo el signo es interpretable directamente. El MFX o la tabla de efectos marginales nos va a entregar coeficientes en forma de I de X, en donde es interpretable tanto el signo como la magnitud. Y esa magnitud va a expresar un cambio, el cambio porcentual de la probabilidad de que ocurra el fenómeno. Y el Logistic nos va a entregar los coeficientes en forma de ratios, y esos ratios, ¿qué es lo que hacen? Expresar la razón de probabilidad entre la ocurrencia y la no ocurrencia del fenómeno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la salida de ratios, ¿se acuerdan? Ahí está, ratios. ¿Qué nos dice? Para el caso de mujer dice que esa razón de probabilidad es 0,61. 0,61. Eso nos dice que la probabilidad de asistir a una manifestación cuando es mujer equivale al 61% de la probabilidad de no asistir. Dicho de otra forma, si a este coeficiente le restamos 1, nos va a quedar 0,61, nos va a quedar aproximadamente un menos 39%, ¿cierto? Menos 0,39. Leyéndolo de esa forma, diría que la probabilidad de asistir a una manifestación es 39% menor cuando es mujer. ¿Ya? Pero quédense con que esta es una razón de probabilidades. ¿Ya? Es una razón de probabilidades. Es un poquito complejo entender porque no es un concepto que nosotros usemos cotidianamente.
¿Ya? Entonces, es la razón de probabilidad entre asistir y no asistir cuando se es mujer. ¿Ya? Entonces, cuando se es mujer, la probabilidad de asistir equivale a un 61% de la probabilidad de no asistir. Eso es lo que expresa este ratio. También aquí la magnitud del coeficiente también es interpretable directamente. Expresa la razón de probabilidad. Podría entrar esto también. Pero para mí las que me resultan más importantes es esta, la interpretación de los coeficientes directos de Logit, porque esto nos da una idea de cómo es la relación entre la variable dependiente y la variable independiente. Y el signo aquí de inmediato nos dice que hay una relación inversa. Cuando se es mujer la probabilidad es menor. Cuando la edad aumenta, la probabilidad disminuye. Cuando se es... ¿Sí? Eso. Después con los efectos marginales, yo puedo saber, ya, cuando se es mujer la probabilidad disminuye en un 11,3. Cuando la edad aumenta en un año, entonces la probabilidad disminuye en un 0,6%. Y cuando el ingreso es medio, la probabilidad aumenta, o claro, el DI, la probabilidad aumenta en un 9,4%. ¿Ya? Esos son los más importantes para mí. Entonces vamos, como les decía, Logit, Manif, mujer, IGR es, ocupado, ya. Sacamos la edad ahora, no estamos poniendo la edad, fíjense. Tenemos significancia general, pusimos mujer, ingreso 3 y ocupado. Significancia general, tenemos 486, el pseudo R cuadrado, y tenemos todos los coeficientes son significativos, todas las variables son significativas en este modelo. Entonces, fíjense, coeficientes, mujer, negativo, el valor del coeficiente es distinto, pero la relación sigue siendo inversa, ¿está bien? El ingreso es coeficiente positivo, es decir, mayor ingreso, mayor probabilidad. Ocupado, es decir, si ocupado cambia de 0 a 1, es decir, si está ocupado, la probabilidad también aumenta. Y en promedio la probabilidad es negativa. En promedio la probabilidad de Manif es negativa. El logaritmo natural de la probabilidad, recuerden. Ya. Entonces quiero que hagamos ahora este cálculo. R evalue X, mujer igual 0, es decir, no es mujer, IGR 3 igual 0, es decir, no es de ingreso 3, no es de ingreso alto, la persona no es de ingreso alto. Ocupado igual 0, es decir, la persona está sin trabajo. Fíjense, nos dice que una persona que no es mujer, que no tiene ingresos altos y que está cesante, la probabilidad de que asista a las manifestaciones de 31,59. Ahora vamos a ver qué pasa para eso mismo, pero la persona tenga ingresos altos. Aquí me interesaría ver una persona que no es mujer, que esté cesante, pero que tenga ingresos altos. A ver qué pasa con esa persona. Fíjense que la probabilidad aumenta casi el 51%, o sea, 20 puntos porcentuales más alta la probabilidad de que una persona que
teniendo ingresos altos esté desocupada, ¿ya? Vaya a la manifestación cuando no es mujer. Y vamos a ver eso mismo, pero cuando es mujer. Es decir, esas mismas características, pero para una persona que es mujer. Es decir, una mujer que tiene ingresos altos, pero que ahora no está sin trabajo, la probabilidad de que asista es del 43%. Fíjense. Cuando es hombre, la probabilidad de que asista a la manifestación con las mismas características o los mismos factores de riesgo, en realidad así se le llama en modelos logísticos, ¿ah? Todas las variables independientes, las X, se le llaman factores de riesgo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos modelos vienen desde la biología, entonces se estudian, por ejemplo, la probabilidad de que una persona sufra un infarto, dado ciertos factores de riesgo, por ejemplo, la persona fuma o no fuma, es obesa o no es obesa, la edad, es hipertensa o no es hipertensa. ¿Se fijan? Entonces, eso, las variables independientes, las X, se le llama factores de riesgo, ¿ya? Y esas permiten predecir la ocurrencia o no ocurrencia de un infarto, por ejemplo. De ahí vienen estos modelos y por eso se llaman factores de riesgo. Nosotros les vamos a llamar variables independientes, variables dependientes, variables regresoras o variables regresadas, ¿ya? Ahí está. Entonces, calculen estas dos probabilidades, por favor. También, con la fórmula. La probabilidad de que una persona no mujer de ingresos altos, que está desocupado, asista a la manifestación o haya asistido a la manifestación, y por otro lado, la misma probabilidad, pero cuando la persona es mujer. Calculen eso con la formulita 1.8, por favor. ¿50,8 cuando no es mujer? Y 43,2 cuando es mujer.
Ya. ¿Alguien más llegó a esos valores? Ya. La persona que recién habló, ¿puede interpretar los efectos marginales, por favor? Aprovechando que ella terminó de hacer el cálculo. Que al ser mujer tiene un 7% menos de probabilidades de asistir a la manifestación. Si pertenece al tercer tramo de ingresos, tiene un 19,6% más de asistir a la manifestación. Y si está ocupada, también posee un 16% más de ir a la manifestación. Ya. Sí, está el sentido del comente está bien, pero debiera ser más preciso aún. Es decir, fíjense abajo cuando está puesto el asterisco, dice, de I a de X es para un cambio discreto de una variable dummy, cuando el cambio va de 0 a 1. ¿Ya? Entonces, aquí la forma correcta de comentar eso debiera decir, cuando la variable mujer cambia de 0 a 1, es decir, cuando la persona es mujer, entonces la probabilidad de asistir a la manifestación es un 7,1% menor o disminuye en un 7,1%. ¿Ya? Recuerden que tenemos que expresarlos como cambios. Cambios. Cuando mi variable dependiente cambia en una unidad, es el efecto marginal. ¿En cuánto cambia mi variable dependiente? Entonces, cuando mi variable dependiente cambia mujer, mi variable independiente mujer cambia de 0 a 1, es decir, cuando la persona es mujer, entonces la probabilidad de asistir a la manifestación disminuye en un 7,1%. De forma análoga, cuando el ingreso 3 cambia de 0 a 1, es decir, cuando la persona tiene un ingreso de nivel 3, entonces la probabilidad de asistir a la manifestación aumenta en un 19,6%. Cuando la variable ocupado cambia de 0 a 1, es decir, cuando la persona está ocupada, entonces la probabilidad de asistir a la manifestación aumenta en un 16,1%. Esa sería la forma más correcta de decirlo, ¿ya? Siempre expresando variación unitaria en la variable independiente, ya sean variables discretas o continuas, y variación en puntos porcentuales en la variable dependiente, o la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. Por ejemplo, si tuviésemos un modelo para predecir la ocurrencia o la probabilidad de ocurrencia de un infarto, y las variables independientes fuesen fuma, hipertenso, edad. ¿Ya? Intuitivamente nosotros podríamos suponer, ¿cierto?, que las personas que fuman, es decir, cuando fuma vale 1, ¿cierto?, tienen una mayor probabilidad de sufrir un infarto, eso ya se sabe. Los hipertensos también tienen una probabilidad mayor de sufrir un infarto. Y con la edad no estoy seguro si sea tan significativo, ¿ya? Pero supongamos que tenemos, dejemos fuera la edad, supongamos que tenemos esas dos, fuma y la hipertensión, ¿ya? Entonces, diríamos, cuando la variable fuma cambia de 0 a 1, es decir, hay un cambio unitario ahí, ¿en cuánto aumenta la probabilidad de sufrir un infarto? Cuando la persona es hipertensa, es decir, cuando el hipertenso cambia de 0 a 1, ¿cuánto aumenta la probabilidad de sufrir un infarto? ¿Ya?
Esa es la forma correcta de comentar o interpretar cuando las variables independientes son discretas. ¿Ya? Pero siempre hay un cambio de la probabilidad en puntos porcentuales en el lado izquierdo. Profe, y cuando es continua es que por cada unidad que aumenta se ve afectado en ese porcentaje, ¿cierto? Claro, entonces, por ejemplo, el caso de la edad es una variable continua, ¿cierto? La edad puede ir, supongamos que la persona de menor edad que observamos en la manifestación fue de 15 años, ¿ya? 15 años. Y la persona de mayor edad que observamos en la manifestación fue de 91 años. Entonces la edad va a variar entre 15 y 91 años, pasando por todas las edades intermedias, ¿cierto? Entonces esa es una variable continua. Y ahí el de I a de X se interpreta como por cada año que aumenta la edad, ¿ya? Es decir, cuando la edad aumenta en un año, la probabilidad Manif disminuye en tantos puntos porcentuales. Porque ya sabemos que esa relación es inversa, que a mayor edad, ¿cierto?, la probabilidad disminuye. Eso el coeficiente nos lo dijo acá arriba, mira. Aquí, ¿te fijas? Aquí tenemos la regresión logit y tenemos que el coeficiente de edad es negativo. Entonces ya sabemos que hay una relación inversa ahí entre la edad y la probabilidad de asistir a manifestación. Y que en tanto aumenta la edad, disminuye esa probabilidad. ¿Cuánto? Acá con los efectos marginales podemos verlo. Aquí. Aquí, ¿ves? Ahí. Entonces decimos, cuando la edad 1 aumenta, o cuando la edad de la persona aumenta en un año, variación unitaria aquí abajo en el de X, aumenta en un año, entonces la probabilidad de asistencia a la manifestación disminuye en un 0,62 puntos porcentuales. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Eso, entonces estamos, hoy, ¿qué hicimos? Fue reforzar algunos conceptos de métodos de estimación, repasamos conceptos de distribución subyacente en regresión logística y regresión Probit, y reforzamos también el cálculo de probabilidades, el logit y la interpretación de coeficientes y de efectos marginales. Con eso aseguran un buen desempeño en una de las preguntas de la Solemne 1. El próximo martes vamos a ver también más ejercicios de regresión logística. Vamos a ver un ejercicio de máxima verosimilitud, y si alcanzamos vamos a hacer un ejercicio de diagnóstico de regresión lineal. Vamos a hacer una regresión lineal múltiple nuevamente y vamos a correr los test para testear normalidad de residuo, homocedasticidad y multicolinealidad principalmente, para que no nos equivoquemos en la interpretación, para que sepamos cuál es la hipótesis nula y dependiendo del p-valor y del nivel de significancia, si aceptamos o rechazamos esa hipótesis nula. Y por lo tanto, finalmente decir, estos parámetros estimados a través de nuestra regresión nos permiten
hacer inferencia o no nos permiten hacer inferencia. ¿Son sesgados o son insesgados? ¿O son MELI o no son MELI? ¿Ya? Y esa va a ser otra pregunta de la solemne. Entonces nos vamos a ir preparando para que tengan un buen desempeño en esa prueba, que es lo que me interesa medir en la solemne. Que ustedes entiendan y apliquen estos modelos que hemos estado trabajando en todas estas clases. Eso es lo que me interesa. Ya, chiquillos, llegamos hasta aquí hoy. Espero que les haya servido la clase. Les insisto, cuídense mucho, sobre todo en estas 2 o 3 semanas que vienen. Traten de salir lo menos posible. Y si salen, pónganse 2 mascarillas y anden con su alcohol, porque eso puede marcar la diferencia. Bien, chiquillos, nos vemos ya. Hasta el martes. Cualquier cosa, si yo no pudiese hacer alguna clase, les voy a avisar con anticipación, ¿ya? Ok, profe, chao, que esté bien. Yo voy a tratar de no fallar a ninguna. Cuídese Chao, también. profe, gracias. Gracias, profe, que esté bien. Ustedes también. Chao.